Hola opositores y opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. Antes que nada quiero dar las gracias a todos los seguidores de este canal que colaboran de manera desinteresada, enviando supuestos que hacen posible que el canal pueda seguir adelante. En especial quiero agradecer públicamente la colaboración de una persona, Velasco91, que casi la mitad de los supuestos publicados en el canal me los ha enviado él. Este supuesto concretamente también es de él. Así que muchas gracias por tu colaboración desinteresada para hacer posible que este canal siga adelante. Hoy resolvemos el ejercicio propuesto por el Tribunal de Jimena de la Frontera, realizado en enero de este mismo año. Hoy hablaremos de violencia de género, lesiones por imprudencia, maltrato animal y omisión del deber de perseguir los delitos. Vamos con el supuesto. Siendo las 16 horas del día 9 de diciembre del 2023, se recibe una llamada en la sala operativa del 092 alertando de que en el parque infantil situado en la calle Cádiz, un individuo se encontraba propinando golpes con una correa metálica a un perro. Por tal motivo, usted, agente en prácticas, junto con el oficial 1.227.032, se dirigen al lugar para verificar el comunicado. Llegados al citado parque, se acerca a usted una mujer, quien dice ser Laura Manzano Vega, junto a su hijo, Iván Rodríguez Manzano, de 4 años de edad, que presenta lesiones graves en la pierna derecha, manifestando que su hijo había sido agredido por el mismo can al que se hace referencia en el requerimiento, que los agentes actuantes identifican al propietario del can, quien resultó ser Juan Medina Sánchez, con el DNI tal, quien tenía agarrado con la mano y sin bozal a un perro de la raza Tosa Inu, de 2 años y 3 meses. Se observa en ese mismo momento que el citado can presenta lesiones recientes no invalidantes en el lomo y en una de las patas traseras. Solicitada la documentación al propietario del animal, presenta DAIRA con código de identificación tal, que se corresponde al can en cuestión, así como cartilla sanitaria al corriente de vacunación. Tras entrevistarnos con las partes y testigos, estas confirman la veracidad de los hechos descritos en el presente supuesto. A continuación, sobre las 20 horas, reciben la encomienda del inspector jefe de atender el requerimiento telefónico denunciando un presunto delito de violencia de género en la calle Lario 19 de la localidad. Cuando llegan al domicilio, les abre la puerta Juan R.F., compañero del cuerpo de la policía local de Jimena, el cual se encuentra fuera de servicio. Preguntado por el motivo de la visita, el oficial manifiesta que se ha recibido una llamada denunciando una presunta violencia de género. En ese momento hace acto de presencia la esposa del presunto agresor, Margarita A.A., la cual presenta arañazos en los brazos, no sabiendo qué contestar a las preguntas realizadas por el oficial, y siendo interrumpida por el esposo Juan, quien relata que esos arañazos son de la mañana del mismo día y fueron causados durante una discusión con otra mujer en la puerta de la escuela donde su hijo está escolarizado. En ese momento el oficial da por terminada la actuación, comentando ya en el vehículo policial al agente en práctica que el presunto agresor tiene una hoja de servicio intachable y que es cierta la versión que ha manifestado sobre los arañazos de su pareja. Preguntas. De la parte primera, en relación a la tenencia del animal, indicar la normativa de aplicación y las infracciones administrativas y o penales. Segunda pregunta. Indicar y fundamentar la actuación policial procedente en relación con la segunda parte del supuesto. Tercera pregunta. Indicar la normativa de aplicación y las infracciones administrativas y o penales
en relación con la segunda parte del supuesto. Y la cuarta y última pregunta es indicar y fundamentar su actuación policial. Será objeto de valoración el orden en la exposición, la concreción y la corrección ortográfica. Será objeto de penalización con 0,25 puntos cada falta de ortografía. Vamos con la primera pregunta del supuesto. Indicar normativa de aplicación y las infracciones administrativas y penales en relación a la primera parte, a la tenencia del animal. Aquí tenemos primero la legislación genérica y a continuación la legislación específica aplicada a la primera parte en relación con la tenencia del animal. Resolvemos las infracciones penales primero. Por causar al menor lesiones en función de cómo se hayan producido los hechos, el poseedor del animal podría ser responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave, cuando el can se le escapa o estaba suelto por el parque y agrede al menor de 4 años. Dice el artículo 152, el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido, con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses si se tratare de las lesiones del artículo 147.1, con la pena de prisión de 1 a 3 años si se tratare de las lesiones del artículo 149. Y con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se tratare de las lesiones del artículo 150. Y después va derivando si los hechos se producen o se han cometido con vehículo a motor o ciclomotor, y qué es la imprudencia grave en la conducción y qué es la imprudencia menos grave en la conducción. Pero también se traslada a otro tipo de situaciones, como es el caso del animal. Y dejar un animal de la raza Tosa Inu, que es catalogado como potencialmente peligroso, que no deben acceder a las zonas de ocio de menores, suelto y sin bozal, es una imprudencia grave. Por ello, podría ser castigado o investigado por un delito de lesiones por imprudencia grave. O, en caso de que el poseedor del animal hubiera utilizado al animal para atacar al menor y provocarle las lesiones, pues sería investigado por un delito de lesiones graves agravadas del artículo 148.1. Es cuando el can es un perro potencialmente peligroso y es incitado por el poseedor para atacar. El artículo 148 se refiere a las lesiones graves del apartado 1 del artículo 147 y que dice: las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior, 147, podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años atendiendo al resultado causado o el riesgo producido. Nos quedamos con el apartado primero. Si en la agresión se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. Pues un animal potencialmente peligroso que sea incitado a atacar puede ser un medio, un método, una forma concretamente peligrosa para la vida. Y entonces sería investigado por un delito del artículo 148.1. Si el animal no fuera catalogado como potencialmente peligroso, ¿cuáles son los animales que se catalogan como potencialmente peligrosos? Para ello tenemos que acudir al decreto 42/2008 de 12 de febrero por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su anexo se recogen todo el catálogo de animales que son potencialmente peligrosos: Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brasileño, Tosa Inu, que es el que indica el supuesto. Es un animal potencialmente peligroso
conforme a lo dispuesto en el anexo del decreto 42/2008. Akita Inu y el Doberman. También tienen la condición de animales potencialmente peligrosos el American Bully y el American Staffordshire Bull Terrier, según la circular número 15/2014 del Consejo Andaluz del Colegio de Oficiales de Veterinario y la circular 15/2014 también del Consejo Andaluz del Colegio de Oficiales de Veterinario. También pueden ser catalogados como potencialmente peligrosos los que se encuentren dentro del artículo 2 del citado decreto y hayan sido valorados por un centro veterinario que haya determinado que el animal sea incluido en el listado de perros potencialmente peligrosos por la peligrosidad, en el listado de la localidad. ¿Por qué? Porque haya atacado a personas o a otros animales o por circunstancias que el veterinario ha valorado que ese animal no puede ser un animal doméstico de compañía normal, tiene que estar catalogado como potencialmente peligroso. Pues si es alguno de estos tipos de animales, pues puede ser utilizado como un arma peligrosa contra la vida de las personas. En caso de que no sea un animal potencialmente peligroso y sea incitado para atacar, pues nos encontraríamos con un delito del artículo 147.1. Nos dice el dictamen 1/2021 sobre la reforma operada de la Ley Orgánica 2/2009 de la nueva incriminación de los resultados lesivos del artículo 147.1 en la imprudencia menos grave, la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que vamos a tratar primero lo que dice el artículo 157, que es el que por cualquier medio o procedimiento le causa a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o el seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Para ello nos vamos al dictamen 1/2021 que analiza concretamente este delito, las lesiones graves del artículo 147.1, y lo analiza con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y dice el Tribunal Supremo que el empleo de férula o escayola tendentes a inmovilizar para la curación, pues son tratamiento médico. Así lo establecen las sentencias del Tribunal Supremo 712/2014 y 724/2008. También los puntos de sutura o los puntos steri-streps, los puntos de aproximación, también son tratamiento médico, según la sentencia del Tribunal Supremo 511/2017. Y seguir un tratamiento de antiinflamatorio con un collarín cervical más rehabilitación también es considerado como tratamiento médico. La segunda infracción penal que se le puede imputar al poseedor del animal, pues sería el maltrato animal, porque dice que le causa lesiones con una correa, con un objeto, una correa metálica, un objeto peligroso. Por lo tanto, nos tenemos que ir al artículo 340 bis en su apartado 2, agravado. El 340 bis.1 dice que será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano, lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. Y nos dice el apartado 2 del artículo 340 bis, que dice que las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que son agravantes.
utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal. Por lo tanto, el crear lesiones con una correa de hierro entendemos que es un instrumento peligroso para la vida del animal. Por lo tanto, sería el 340 bis del apartado 2, lesiones graves agravadas. Entendemos que tendrá que prestarle asistencia veterinaria al animal y una vez que tenga ya el parte de alta por las lesiones, pues tendrá que se instruirá en diligencias y tendrá que ser citado en el juzgado. Si las lesiones no requieren tratamiento veterinario, pues se le aplicaría el 340 bis apartado 4. Pero al golpear el maltrato animal con una cadena de hierro, pues entendemos que tendrá que requerir tratamiento veterinario el animal. Y las infracciones administrativas. Por causar lesiones al animal que está supeditada a la vía penal, pues nos tenemos que ir a la Ley 7/2023 de 28 de marzo en su artículo 74A. Es una infracción grave. Esta infracción, como dice la propia ley, que cuando existan indicios de delito se debe denunciar, pero quedará paralizada hasta la resolución de la vía penal, que una vez que se adopte la resolución, la sentencia y sea firme, si sale absolutoria, pues tendría que iniciarse la incoación del procedimiento administrativo por esta infracción. Y si sale condenado por el delito cometido, pues esta denuncia quedaría archivada. Por hallarse el perro potencialmente peligroso sin bozal, pues el artículo 7.3 del decreto 42/2008 establece que los perros potencialmente peligrosos deben de ir con bozal y sujetos con cadena o con correa de 1 metro. Es una infracción grave, sancionada con multa de 50 a 40.000 a 400.000 pesetas, de 50.000 a 400.000 pesetas en el artículo 13.5 de la Ley 50/99 de 23 de diciembre. El responsable es el poseedor del animal, la autoridad competente, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, y las medidas de aplicación son las del artículo 68 de la Ley 7/2023, que se puede intervenir el animal. Por hallarse el perro sin correa, pues es la misma infracción. Dice el artículo 7.3 que es hallarse suelto o sin bozal. Por lo tanto, son dos infracciones. Una es no llevar el bozal y otra es llevarlo suelto. Son dos infracciones. Es la misma, pero por no llevar la correa, por tenerlo suelto. Y dice la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que en su artículo 37.16 el dejar suelto en condiciones de causar daño a animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. En este caso, no es de aplicación la Ley 4/2015 para este tipo de infracción. ¿Por qué? Porque la propia ley lo establece en su artículo 31, que dice: los hechos susceptibles de ser catalogados con arreglo a 2 o más preceptos de esta u otra ley se sancionarán observando las siguientes reglas. A. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. ¿Cuál es el precepto especial en este caso? Pues en este caso el precepto especial es la ley específica que regula los animales potencialmente peligrosos. El decreto 42/2008 de 12 de febrero en Andalucía, la ley 50/99 de 23 de diciembre de ámbito estatal, la ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y bienestar de los animales de ámbito estatal, y en Andalucía la ley 11/2003 de 24 de noviembre de protección de los animales. Por lo tanto, estos preceptos serán de aplicación con preferencia a la ley 4/2015. Por tanto, por acceder a los lugares de ocio de menores de edad, los perros potencialmente peligrosos, viene recogido en el artículo 7.1 del decreto 42/2008 y se considera infracción leve a la ley 50/99.
La segunda pregunta del supuesto dice: indicar y fundamentar la actuación policial procedente en relación a Juan. Pues en relación a Juan, cuando el oficial observa a la mujer con lesiones, con arañazos en los brazos, pues habría que solicitar primero permiso para la entrada al domicilio. Si se pone en peligro la vida de alguna persona, incluso podíamos entrar sin permiso en el domicilio. Y una vez que tengamos el permiso, siempre si obtenemos permiso para entrar es mejor, separar al presunto agresor y a la víctima. Después verificamos qué relación mantiene la víctima con el agresor para relacionarlo con un posible delito de violencia de género, relacionando las lesiones, así como la existencia o no de denuncias anteriores y de partes de lesiones de la víctima. Se recabaría información de los vecinos, de las personas del entorno, como posibles testigos, acerca de los malos tratos actuales y anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y las posibles adicciones. Si hubiera indicio de malos tratos habituales, se procederá por un delito del artículo 173.2 de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. Se realizará una inspección ocular del domicilio con fotografía y se incautarán las armas o instrumentos peligrosos que estén en poder del agresor. Se comprobará si existe orden de alejamiento y antecedentes y circunstancias del agresor. La información de los hechos que se le atribuyen al agresor, las razones de su detención y los derechos que le asisten, que son los contenidos en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se procederá a su detención. La detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor por un presunto delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia de género, tipificado en el artículo 153.1 del Código Penal, en relación con el artículo 147.2 del Código Penal. A la víctima se le prestará asistencia sanitaria y se le informará. Se le pedirá que relate los hechos sin interrumpirla, procurando una declaración exhaustiva y detallada. Se le informará del derecho que tiene a presentar denuncias y a la asistencia jurídica especializada gratuita, de los derechos a las ayudas sociales cuando carezca de renta, de la petición a la autoridad judicial de la orden de protección que establezca la prohibición de aproximación al agresor y del agresor a la víctima, así como la comunicación con él. El contenido del atestado debe ir como se establece en el protocolo de actuación, que dice que lo primero debe de incluir la manifestación de la víctima, después los datos de la víctima y su agresor, los datos del grupo familiar, los datos de la vivienda y patrimoniales, los hechos ocurridos, solicitud de medidas de protección y seguridad, comparecencia y manifestación del denunciado, manifestación de los testigos, declaración de los agentes policiales que hayan intervenido en auxilio de la víctima y las distintas diligencias policiales de verificación y comprobación de la denuncia, de detención e información de derechos, incautación de armas, aportación de antecedentes, remisión del informe médico, de medidas cautelares adoptadas de protección de la víctima, de evaluación del riesgo, de remisión del atestado y documentos que se adjunten. La tercera pregunta dice: indicar normativa de aplicación y las infracciones administrativas y penales. Pues aquí tenemos la normativa de aplicación en la segunda parte del supuesto, todo lo que es relativo a la violencia de género. Las infracciones penales y administrativas, pues como ya se ha comentado, las infracciones penales será un delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia de género, el artículo 153.1, y si ha habido habitualidad, esos malos tratos se han producido con anterioridad, pues se le podría imputar incluso el delito de malos tratos habituales del 173.2 del Código Penal. Juan, al ser policía local en activo, aunque está fuera de servicio, una vez cumplida la sentencia que sea firme, también como funcionario debe cumplir en la vía administrativa. Y es de aplicación la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de marzo del régimen disciplinario del Cuerpo de la Policía Local
aplicable a las policías locales por haber sido condenado por un delito y una infracción, una falta grave del artículo 8, apartado I, una vez cumplida la condena. Por ello, le podría conllevar una falta grave la suspensión de funciones de 5 días a 3 meses. Y la última pregunta es la actuación policial que se detalla a continuación. La primera parte de toda actuación policial siempre es la fundamentación. La fundamentamos en la Ley Orgánica 4/2015, en la Ley Orgánica 2/86, en el artículo 53.1, que dice que la actuación policial se fundamenta en base a lo dispuesto en el artículo 53.1 de la 286 de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que las funciones de la policía local es la de efectuar, entre una de las funciones, la de efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad, prestando especial atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada norma, donde se establecen los principios básicos de actuación. Después de recibir la comunicación y justificación de ello, pues nos trasladamos al lugar, siempre por el camino más rápido, a la mayor brevedad posible, y ante una violencia de género, pues lo haremos con los dispositivos acústicos y luminosos de vehículo encendido, lo que se conoce como la señal V1, que así lo establece el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos, actuando como vehículo prioritario, en la conducción como vehículo prioritario, como lo establece el artículo 67 del Reglamento General de Circulación. Al existir menores, cuando llegamos al parque, como vamos a tratar una actuación con menores, pues será de aplicación la Instrucción 1/2017 de 24 de abril de la Secretaría de Estado de Seguridad, que nos dice, en este caso, el menor es víctima. Cuando tenemos que actuar con un menor que ha cometido un delito, acorde al Código Penal, pues siempre es aconsejable hacerlo con policías no uniformados, que vayan de paisanos, con vehículos sin distintivos policiales, preservando la intimidad del menor siempre. Y en este caso, al ser una víctima, pues se va a aplicar la Instrucción 1/2017, que va a proteger el interés superior del menor. Y dice que hay que dispensar un trato respetuoso, profesional e individualizado con el menor, evitando siempre su victimización secundaria. Hay que transmitirle confianza y seguridad con un lenguaje adaptado a su edad. La declaración del menor, en este caso, al ser un menor de 4 años, la hará el progenitor, el tutor o la madre que se encontraba con él en el parque como testigo. Pues debería la declaración debe ser realizada por funcionarios especializados en tratamiento policial con menores. En las dependencias policiales se evitará el contacto directo entre el menor y el investigado por la comisión del ilícito penal. Y para las diligencias policiales de toma de declaración del menor, pues puede estar acompañado por su abogado y por su progenitor o tutor legal. Los reconocimientos médicos que se lleven a cabo se harán cuando resulten imprescindibles. En este caso, será de aplicación el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que están dispensados de la obligación de declarar cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o la guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. Como el menor se encontraba con su madre en el parque, pues podrá declarar la madre como testigo, y dada la edad del menor, evidentemente no va a declarar. La asistencia, hay que prestar asistencia sanitaria. La primera asistencia a los policías actuantes al llegar con lesiones graves el menor, la primera asistencia dirigida al menor y también al animal. En relación con el animal, pues hay que adoptar las medidas de seguridad que establece el artículo 7 del decreto 42/2008. El perro debe ser controlado con correa o cadena, por lo tanto, lo primero es la correa y la cadena al perro, no lo puede seguir aguantando con la mano, y que sea de menos de 1 metro, y debe colocarle el bozal. Se procede a la identificación del animal mediante lectura del microchip, como es mayor
de 3 meses, pues ya está obligado, hasta los 3 meses no están obligados a tener microchip. Como es mayor a 3 meses, pues está obligado a tener el microchip. El propio supuesto nos dice que tiene la cartilla sanitaria, que tiene todas las vacunas y tiene la documentación en regla. Se solicitará también la presencia de los servicios municipales de recogida de animales para proceder al traslado a un centro veterinario del animal, que son los que cuentan con los medios adecuados para el transporte del animal. Al poseedor del animal se le pedirá la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, regulada en el artículo 4 del decreto 72/2008. La licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, pues se le va a solicitar que nos muestre todos estos requisitos: que sea mayor de edad, que no haya sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, tortura contra la libertad, contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o narcotráfico. Esto se muestra mediante la acreditación de un certificado de penados y rebeldes, que se llama, de no haber sido condenado por delito, no haber sido sancionado en los últimos 3 años por infracciones graves o muy graves, con las medidas cautelares que se aplican en la Ley 50/99 de 23 de diciembre, excepto cuando se haya cumplido ya con la sanción. Y disponer de capacidad física y actitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. La superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos. Y la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales a terceros por una cobertura no inferior a 175.000 euros por siniestro. La licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se otorgan por 5 años. ¿Qué ocurre si nosotros nos encontramos con este hecho y han pasado 3 años desde que se le otorgó la licencia? Pues puede ser que el poseedor o el titular del animal no haya suscrito el seguro, no haya renovado el seguro, que conlleva que cualquiera de estos requisitos no lo cumpla en el momento de que actúe la policía y le requiera la documentación, pues que no tendría licencia, porque para tener la licencia para animales potencialmente peligrosos tiene que cumplir todos estos requisitos. En el momento en que no se cumple uno de ellos, no tiene licencia. Las medidas, las pruebas a disposición de la autoridad judicial. En base al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se procede a la intervención del animal. Hay que recoger todas las pruebas, los efectos, los instrumentos y ponerlo a disposición del juez. El juez, una vez que se celebre el juicio, puede adoptar las medidas necesarias, como establece el artículo 340 quinquies, que dice que los jueces o tribunales podrán adoptar motivadamente cualquier medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este título. El título es el 16 bis sobre maltrato animal, incluyendo cambios provisionales sobre la titularidad y el cuidado del animal. El juez puede determinar que el animal no se devuelve hasta que cumpla la condena al poseedor o al titular por haber causado las lesiones. A continuación se instruirán diligencias por lesiones por imprudencia del artículo 152, por imprudencia grave, por dejar el animal potencialmente peligroso sin bozal y suelto en un espacio de ocio de menores, por maltrato animal, que requiere además asistencia veterinaria, como ya se ha explicado, y todo ello como establecen los artículos 292 al 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se realizará el ofrecimiento de acciones al perjudicado ofendido, en este caso a la madre, al tutor, progenitor del menor, que debe de ser resarcido también por la vía civil, que el responsable del delito deberá cubrir todos los gastos para la curación del menor. Así lo establece el artículo 109, 110 y el 116 del Código Penal. 116 nos dice que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si el hecho se derivasen daños o perjuicios. Si son 2 o más los responsables, pues los tribunales señalarán la cuota que deba responder a cada uno.
Aquí tenéis el artículo 109, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados por él. El artículo 110, la responsabilidad establecida en el artículo anterior, pues la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. En la segunda parte del supuesto, pues el alumno no tiene condición de funcionario en práctica. La ley 6/2023 de 7 de julio de Policías Locales de Andalucía nos dice en su artículo 50 que los personal funcionario en práctica, el alumno de los cursos selectivos cuya superación sea precisa para el ingreso en un cuerpo de la policía local tendrá la consideración de personal funcionario en práctica durante su realización y hasta que se produzca su nombramiento. Pues como está realizando las prácticas, todavía es funcionario en práctica. La orden de 4 de marzo de 2004, por la que regula determinados aspectos del curso de ingreso para los funcionarios en práctica, nos dice en su anexo, en el apartado 9, que el funcionario en práctica irá con un tutor. El tutor, con la finalidad de asistir y orientar al alumno en sus tareas, será el jefe del cuerpo o un funcionario de carrera de la plantilla nombrado por el jefe. El tutor, en el caso de que sea el jefe del cuerpo, al final de la fase de ese curso, pues debe elevar a la jefatura del cuerpo su traslado a la escuela, un informe sobre el alumno tutorizado. Este informe se adecuará a los parámetros que define la norma 11. Y en el apartado B, segundo, dice que en ningún caso el alumno aspirante a policía puede asumir servicios policiales en solitario o acompañado por otros alumnos. En este caso, el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cualquier persona puede detener ante un presunto delito de violencia de género, pero nos encontramos con que en ningún caso el alumno podrá asumir servicios policiales en solitario. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el alumno? Comunicarle a su superior directo, que esté por encima del oficial que va con él, los hechos acontecidos. Si el superior o el jefe del cuerpo es el oficial, pues se lo comunicará al alcalde como mando superior de la policía. ¿Qué debe hacer el jefe superior? Pues enviar una patrulla policial para comprobar los hechos. En el momento que se comprueben, procederá, como se ha dicho en la pregunta anterior, se procederá con la detención de Juan, se le prestará asistencia sanitaria a la víctima, se instruirán diligencias y se instruirán diligencias también contra el oficial. El oficial, bueno, aquí digo lo de la comunicación, ¿vale? El alumno debe comunicar lo sucedido al jefe del cuerpo o, en su caso, al alcalde, como ya he comentado, ¿vale? Y el artículo 408 del Código Penal establece la omisión del deber de perseguir delitos por los funcionarios. El oficial, una vez que se hayan comprobado los hechos, podría ser responsable o autor de un delito de omisión del deber de perseguir los delitos. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia de su responsable, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Asimismo, una vez cumplida la condena, también debe cumplir en la vía administrativa, en este caso por falta muy grave, que es al artículo 7, apartado A de la Ley 4/2010. Y hasta aquí este supuesto. Si te ha gustado, pues dale a me gusta, y si quieres seguir recibiendo supuestos prácticos para la oposición de policía local, que ya están resueltos por mí, no olvides nunca suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo supuesto.